Dios le bendiga grandemente y aquellos que están entre nosotros como visita ya que tenemos de manera regular, y aquellos que pudieran estar por primera o segunda vez, queremos darle desde acá en nombre de la iglesia un saludo afectivo, cariñoso, esperando que si aún no han venido a Cristo en arrepentimiento y fe, pues nuestro deseo, nuestra oración es que el Espíritu Santo descienda hoy sobre ustedes y abra sus ojos espirituales y puedan ver precisamente la gloria de Cristo. Vamos a orar antes de ir a la palabra de Dios y orar con gratitud, pues orábamos hace un tiempo para que el Señor nos conceda poder tener un cuidado de niños, y ya con el favor de Dios hemos iniciado sobre la marcha, estaremos haciendo los ajustes pertinentes, pero lo cierto es que ya hubo un grupo, o hay un grupo de hermanas que se comprometieron y todavía el espacio está abierto para aquellas que quieran participar de este ministerio. Así que cualquiera que esté dispuesta puede hablar con Darlene y será tomada en cuenta, pues es un ministerio que demanda de muchas hermanas. Así que vamos a orar con gratitud y pidiendo al Señor su favor para que pueda hacer con el mensaje, con el mensajero y con la congregación. Señor, en esta hora pretendemos exponer tu santa palabra y te pedimos, te imploramos, te solicitamos, Señor, que por tus muchas misericordias tú tengas a bien, Señor, no tomar en cuenta la debilidad, el cansancio del predicador. Que tu Santo Espíritu, Señor, sea animándome, fortaleciéndome, para que en dependencia de este Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, tu iglesia, por medio de tu palabra predicada, pueda ser edificada, Señor. Y aquellos que están acá sin ti, que tú tengas misericordia, abra sus ojos, Señor, y te les revele para salvación. Gracias te damos por el ministerio que se ha empezado a funcionar sobre el cuidado de niños. Te pedimos que tú seas dándonos la gracia, la sabiduría, que nos ayude a estar haciendo los ajustes pertinentes para que lo que se haga allí sea enteramente para tu gloria y para tu honra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Les invito, mis hermanos, por favor, ir a sus Biblias, a la carta o epístola a los Filipenses, pues vamos a continuar en el capítulo 2, y hoy estaremos en esta oportunidad leyendo los versículos del 5 al 11 para observar dentro de la serie que hemos venido predicando hacia la meta, el tema la autohumillación y exaltación de Cristo. Es el tema que con el favor de Dios pretendemos exponer en esta hora. Dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11 de la siguiente manera: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Alabado sea el Señor por su bendita y santa palabra. En el mensaje anterior concerniente a esta serie se hacía mención, dentro de otras cosas, al mandato que por inspiración divina Pablo le da a la iglesia en Filipos, y es la de no hacer nada por contienda, por vanagloria, pues, amados hermanos, para Dios es más importante la motivación santa de corazón por la cual su pueblo, sus redimidos, hacen las cosas. Más importante es la motivación que el mucho hacer o querer hacer con motivaciones pecaminosas. Cuando nosotros recorríamos por ese capítulo 1 de esta carta, recordamos que nos topamos en ese capítulo con un grupo de líderes de la iglesia romana que predicaban el evangelio bíblico, es decir, estaban haciendo las cosas externamente de manera correcta. Sin embargo, lo estaban haciendo por una motivación muy pecaminosa, pues buscaban la vanagloria de las personas, predicaban con un espíritu de competencia para con Pablo, pues le envidiaban la gracia que Dios había depositado en aquel siervo y la autoridad apostólica de su llamado. Escucha bien, mi hermano, mi hermana, todo accionar que se haga en una comunidad de fe, no importa lo correcto que pudiera lucir, si se hace con un espíritu de competencia, si se hace con un espíritu de contienda o de envidia, esas acciones, por más bien que pudieran lucir en apariencia, no son más que actos terroríficos espirituales que atentan contra la armonía y la unidad de la iglesia. De manera que Pablo, quien ha venido atravesando una experiencia en Roma donde personas, líderes, cristianos reales, estaban haciendo las cosas por envidia, por vanagloria, y Pablo quería que los hermanos en Filipos se aperciban y se guarden de estas cosas, pues definitivamente esto estaba trayendo situaciones de división y situaciones que no honraban la gloria del Señor, pues algunos, como decíamos, predicaban por envidia, por vanagloria, por contienda, mientras que otro grupo predicaba de buena voluntad, pues lo hacían por amor. Quiere decir entonces que aquella iglesia en Roma se encontraba dividida por las motivaciones de que un grupo predicaba a Cristo correctamente, pero con motivaciones pecaminosas, y otro que predicaba a Cristo, hacía ministerio por las motivaciones correctas que Dios recibe y alaba. Por un lado, estaban este grupo que predicaba a Cristo, pero con motivaciones inadecuadas, y por el otro lado, el otro grupo que predicaba a Cristo con la intención de traer gloria al Señor.
Pablo, por consiguiente, no quiere que esta iglesia en Filipo se envuelva en estas situaciones. Pablo no quiere que lo que está aconteciendo en la iglesia romana suceda en la iglesia de Filipo, que de hecho había una situación que había que prestar atención, pues dos hermanas del liderazgo, Evodia y Síntique, se encontraban en una situación de desavenencia. Y recuerden que nosotros veíamos en uno de esos mensajes del pasado que Pablo tenía un interés muy marcado en que los filipenses supiesen lo que había acontecido con el apóstol. Dice en Filipenses 1:12, quiero que sepáis, hermano, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Pablo no solamente quería que estos hermanos en Filipo supiesen que sus padecimientos habían prosperado el Evangelio. Pablo no solamente quería que los filipenses supiesen a causa de ese padecimiento que el Evangelio se estaba prosperando, progresando por allá en Roma, pues Pablo también quería que los hermanos de Filipo supieran que habían líderes dentro de la iglesia romana que tenían la iglesia dividida por motivaciones pecaminosa, pues se lo está comunicando en la carta. Él no da esto como algo inofensivo, no. Él quiere que la iglesia se aperciba ya en Filipo porque esto no tiene nada de inofensivo. Con razón, decía el apóstol Santiago, hablándole a su audiencia, hermanos míos, no hagáis maestro a muchos de vosotros, porque mi amado hermano, mi amada hermana, Satanás sabe muy bien que desde el liderazgo eclesial él puede dividir una iglesia, y por eso apunta hacia el liderazgo. Porque si él logra dividir el liderazgo, está automáticamente dividiendo la iglesia. De ahí que no todos deben formar parte del liderazgo. Porque es desde el liderazgo que se divide la iglesia. ¿Usted se imagina que se le esté dando liderazgo a una persona con un espíritu contencioso? ¿Usted se imagina que se le esté dando liderazgo a una persona con un espíritu de vanagloria? ¿Usted se imagina que se le esté dando liderazgo a una persona envidiosa? El daño que va a causar al rebaño de Cristo. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Hay que ser cuidadoso por el bien del rebaño de la iglesia del Señor. Nosotros observábamos también en uno de estos mensajes del pasado que la clave para preservar la unidad eclesial, que a su vez es también la clave para contrarrestar el espíritu de vanagloria, para contrarrestar el espíritu envidioso, es la virtud de la unidad. De hecho, sin humildad no podemos cumplir con la parte B del versículo 3 de Filipenses 2.
aunque lo voy a leer por completo, dice allí, no hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Si no hay humildad, no es verdad que tú verás al otro como superior a ti mismo. Si no hay humildad, no es verdad que yo voy a ver al otro como superior a mí mismo. No es verdad que se trabajará para dar gloria a Dios si no hay humildad. Pues de una cosa debemos estar seguros, Dios no quiere dentro de sus filas a personas altivas. De hecho, tú conoces que en varias citas bíblicas el Señor se refiere a la altivez como algo que Él aborrece, que al altivo Él lo mira de lejos. Entonces Dios no quiere dentro de sus filas personas que son altivas. ¿Cómo entonces nosotros podemos cultivar la humildad? Pues por naturaleza nosotros no somos humildes. Pudiera ser que uno tenga un mayor nivel que otro de arrogancia, pero por naturaleza el ser humano tiende a ser altivo. Y precisamente, como esto es una realidad, ¿cómo podemos cultivar un espíritu de humildad? Bueno, aquí yo quiero referirme a lo siguiente, y es que esto podemos lograrlo aprendiendo del ejemplo supremo de humildad de nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que dice los versículos 5 al 7. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. En otra versión, el versículo 5 se lee de la siguiente manera: tengan ustedes la misma manera de pensar que tuvo Cristo Jesús. Para asimilar mejor la humildad de Jesús, debemos tener siempre pendiente quién es Jesús. Y Pablo lo resalta a los filipenses en esta carta. Cristo es el eterno Dios Hijo, el encarnado, la segunda persona de la Trinidad. Nota el verso 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Cristo poseía la naturaleza verdadera, la esencia, el carácter pleno de Dios mismo. Por consiguiente, Pablo está resaltando que Cristo es Dios Hijo encarnado, pues el verso 7 dice que se hizo semejante a los hombres, pero sin pecado. Esto para nuestra mente finita es realmente un misterio, pues no sabemos cómo es que funciona en la persona de Jesucristo esa doble naturaleza. Por un lado, la naturaleza divina y por otro lado, la naturaleza humana. Y Cristo no dejó de ser divino por el hecho de hacerse semejante a los hombres. Y esto de hacerse hombre siendo igual a Dios
es un gran acto de humillación, pues fue una decisión voluntaria que tuvo implicaciones. El Cristo voluntariamente decidir hacerse semejante a los hombres tuvo sus implicaciones. Dice el verso 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿De qué se despojó el Señor? Pudiéramos decir que se despojó de la adoración angelical que recibía en su hogar celestial. Él era adorado por todos los ángeles en su hogar celestial. Se está despojando de eso. Cristo se despojó de su comunión cara a cara con el Padre Celestial. Cristo se despojó de los privilegios que siempre tuvo en su condición de Dios. Por tanto, y sin salirnos del contexto de nuestro texto, Pablo quiere persuadir a los filipenses y a nosotros también a que Cristo, siendo Dios, se rebajó a tal nivel, pues nosotros no tenemos derecho de hacer las cosas por egoísmo, vanagloria o envidia. Más bien, traer a colación, quiere Pablo, el ejemplo de humildad de Cristo para que aprendamos de Él y estimemos a los demás como superiores a nosotros. Recuerda que sin humildad esto no va a ser una realidad en nuestras vidas. Y si por si acaso hemos olvidado cultivar la humildad, déjame recordar que la humildad no es una opción, es un mandato. Cristo dijo en Mateo 11:29 a sus discípulos, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Aprended, eso está en imperativo, es un mandato a que seamos mansos y humildes de corazón. Cristo quiere que su rebaño, que su pueblo sea manso y sea humilde. Otras de las implicaciones que nosotros podemos notar en este acto de humildad, de autohumildad de Cristo, es que, dice el verso 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo en su condición de hombre, porque Él era 100% hombre, 100% Dios, en su condición de hombre tuvo que sujetarse a las debilidades y limitaciones humanas. Por ejemplo, Cristo tuvo que engendrarse en un vientre de una criatura que Él creó y durar allí 9 meses desarrollándose como un niño normal, siendo en forma de Dios. Tuvo que someterse a un proceso de aprendizaje como los demás mortales. Pues en Lucas 2:52 se describe, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura,
quiere decir que Cristo restringió su divinidad de manera temporal para aprender como los demás niños a comer, a hablar, a escribir, siendo Dios. Tuvo en su humildad cansancio, hambre, sed, siendo igual a Dios. El reformador Martín Lutero decía, porque nosotros encontramos en la Biblia temas que a nuestra mente finita o con nuestra mente finita no podemos venir con lógica. Por ejemplo, cómo operaba esa doble naturaleza en Cristo, la divina y la humana. A la lógica humana eso no le hace sentido. Por eso decía Martín Lutero, no tratemos de interpretar a Dios a través de nuestra lógica humana, sino a través de cómo Dios actúa en su palabra. Y si tú notas cómo Dios actúa en su palabra, tú te quedas muchas veces pasmado. Por ejemplo, mira lo que dice Hechos 2, versículo 22 al 23, la palabra de Dios. Dice allí, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Dios es quien aprueba a Cristo para que se pueda autentificar que Jesús era ciertamente el Mesías prometido. Por eso se hacían maravillas, prodigios y señales a través de Cristo. Pero es el mismo Dios quien lo entrega en manos inicuas o permite que lo maten crucificándolo a su Hijo amado. Pues era voluntad de Dios Padre que Dios Hijo se despojara y descendiera a la tierra, tomando semejanza de hombre para que fuese humillado hasta la muerte y muerte de cruz. Un tipo de muerte que era reservada para los delincuentes más malvados y depravados. Pero al mismo tiempo, Dios Hijo quiso voluntariamente autohumillarse hasta lo más bajo, esto para que personas pecadoras como tú, como yo, que no merecemos el perdón de Dios, fuésemos perdonados. Personas pecadoras que como tú y como yo merecíamos el castigo eterno, el infierno. Dios, en la persona de la humanidad encarnada, nos libra de la condenación eterna, porque Cristo es la única alternativa en el que el pecador puede ser perdonado y reconciliado con Dios. No hay otra alternativa.
Como Cristo se humilló hasta lo sumo para nuestra salvación y vivió una vida perfecta en representación nuestra, pues fue obediente hasta la muerte. Entonces, la obra expiatoria en aquella muerte donde Dios castigó el pecado fue recibida por Dios. Esa es la garantía que Cristo resucitó al tercer día, de que ciertamente Dios Padre perdonó todos y cada uno de los pecados de aquellos que en arrepentimiento y fe han venido a Cristo, y de aquellos que en arrepentimiento y fe vendrán a Cristo antes de su segunda venida. Es la resurrección que avala, acredita que ese sacrificio ciertamente Dios lo recibió, que el castigo de nuestros pecados ciertamente fueron cargados en Cristo. Su obra expiatoria en aquella cruz fue recibida por Dios Padre y por tanto Dios lo exaltó. Dice Filipenses 2, 9 al 11, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Una vez más, tal como en otras ocasiones hemos comentado, cuando un versículo inicia con una conjunción, pues automáticamente debemos conectar lo que se va a decir a continuación con lo que se dijo con anterioridad. Por eso Pablo inicia, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, porque Él se humilló siendo Dios hasta lo sumo. Él se humilló para que tú y yo pudiéramos ser redimidos. Él se humilló para que tú y yo pudiéramos ser santificados. Él se humilló para que tú y yo pudiéramos ser reconciliados. Él se humilló para que tú y yo estemos en gloria cuando Él venga por nosotros. Por tanto, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dios le exaltó. El texto dice que en esa exaltación Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, y ante el cual toda rodilla se doblará, de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Quiere decir que toda rodilla, aún los demonios, se van a doblegar ante Cristo y reconocerán y declararán que Jesucristo es el Señor, que precisamente los más estudiosos aseguran que ese nombre que es sobre todo nombre se refiere a Señor, que
en griego es la palabra kurios, que representa la palabra Yahweh del Antiguo Testamento que usaban los hebreos para referirse al Señor. Es Cristo el Señor de nuestras almas. Es Cristo el Señor de todo. Es Cristo el Señor ante cual toda rodilla se doblará. En vista de que Cristo ha hecho o se ha humillado hasta lo sumo por su iglesia, es decir, por los creyentes, pues Cristo es dueño, amo y Señor de la vida de cada creyente. Él nos compró a precio de sangre. Ningún cristiano, por consiguiente, tiene derecho a vivir sin sujeción a su señorío y a su palabra. Y yo estoy convencido que Pablo no trae este tema a los filipenses acerca de la humillación o autohumillación y exaltación de Cristo, porque Pablo quería darle un conocimiento teológico más profundo, y eso es bueno, porque tenemos que conocer más y más a profundidad a nuestro Señor, su palabra, para poder adorarle de una manera más adecuada. Pero Pablo trae a colación este tema a los filipenses para que ellos pudieran tomar el ejemplo de humildad de nuestro Señor para su vida de iglesia. Pues la palabra de Dios no es simplemente para que la conozcamos, sino para que la vivamos para gloria de Cristo. Por lo tanto, amados hermanos, nosotros podemos encontrarnos con diferentes personas que están en los ministerios, que están dentro del pueblo de Dios, pero tienen motivaciones distintas por las cuales hacen las cosas. Por un lado están los que conocen del Señor, pero no se someten al señorío de Cristo. Lucas 6:46 dice allí, no está en pantalla: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Ustedes me llaman que yo soy su Señor, pero eso es de la boca para afuera, porque ustedes no hacen lo que yo digo. Pues entonces yo no soy su Señor. Están ese grupo de personas que, de hecho, cuando yo estoy tratando de que los nuevos creyentes entiendan el Evangelio, yo no lo limito a que Cristo es el Salvador. No, Cristo es el Salvador y también es el Señor. Porque yo no puedo de recibir a Cristo como Salvador y divorciarme de que Él es mi Señor.
No, si yo lo recibo como Salvador, yo tengo que también recibirlo como mi Señor, y eso significa que tengo que estar sujeto a su señorío, a su palabra. Por otro lado, están los que conocen al Señor, hacen la voluntad de Dios, pero con enojo porque Dios no les permite hacer su voluntad. Ese grupo también se encuentra dentro del pueblo de Dios. Recordemos que Dios le hace un llamado a Jonás de ir a Nínive, pero Jonás no quiere hacer la voluntad de Dios en ese sentido. Ustedes conocen la historia, él huye, Dios como va a imponer su voluntad, se la impone a Jonás y lo lleva a Nínive con un mal olor a pez. Y allí él empieza a hacer la voluntad de Dios, pero enojado, porque Jonás quiere hacer su voluntad. A tal punto es el enojo de Jonás que en el capítulo 4 de su libro, verso 3, él dice: ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Para yo hacer tu voluntad, mejor quítame la vida. Porque Jonás no quería que Dios tuviese misericordia de Nínive. Dios quería tener misericordia, Jonás quería juicio. No, desciende fuego, consúmelo. Y se pasó ese ministerio de predicación haciendo la voluntad de Dios en lo externo, pero no en su mente y su corazón. En su mente y su corazón él estaba enojado con Dios. Y cuando nosotros hacemos las cosas por imposición de Dios, pero no porque nosotros sujetamos nuestra voluntad a Dios, esas cosas que estamos haciendo, Dios no es glorificado. Y más tarde que nunca, eso va a traer situación. Porque si yo no someto mi mente y mi corazón a la voluntad de Dios de manera, valga la redundancia, voluntaria, yo puedo estar haciendo cosas para el Señor, pero no van a traer gloria a Dios. Aunque Dios use Él de manera soberana la predicación, porque la usó para conversión. Y yo no me imagino de verdad cómo fue esa predicación. Porque si en la mente y corazón Jonás quería que descienda fuego, ¿cómo fue que él predicó? Pero Dios en su soberanía usó esa predicación, sea como sea, para darle una lección a Jonás y traer en misericordia aquella nación a sus pies. Por otro lado, están aquellos que conocen al Señor, pero hacen las cosas por envidia y vanagloria. Nosotros veíamos en el verso 15 de Filipenses 1 que Pablo decía: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda.
Por esa motivación, tampoco Dios es glorificado. Están los que conocen al Señor y hacen las cosas de corazón para honrar a Cristo. En ese mismo versículo 15 dice Pablo, voy a leerlo ya completo: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Y en la parte 17, la primera parte, pero los otros, hablando de estos mismos, los otros por amor. Al término de mi mensaje, yo te pregunto, mi hermano, mi hermana, ¿en cuál de estos grupos tú te encuentras? En lo que conocen del Señor, pero no se someten a Él. En lo que conocen al Señor, hacen la voluntad de Dios, pero con enojo porque quieren imponer por encima de la voluntad de Dios su voluntad. En lo que conocen al Señor y hacen las cosas de corazón para honrar y traer gloria a Cristo. Yo espero que tú te encuentres en este último grupo. Y si no es así, pues también espero que a la luz de lo que se ha predicado acerca de la humillación y exaltación de Cristo, el Espíritu Santo traiga convicción de pecado a tu corazón y te arrepientas. Pues si Cristo se humilló hasta lo sumo para salvarte a ti y a mí, para gloria de Dios Padre, ¿quiénes somos nosotros para no vivir en sujeción a Él? Recuerda, Pablo trae el tema de la autohumillación de Cristo y su exaltación para persuadir a los filipenses, pero no solamente a los filipenses, a la iglesia actual de hoy día, A y B, de que haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ese sentir, esa misma mente de humildad que Él nos manda en Mateo 11:39, 29, para que podamos contrarrestar la vanagloria de los hombres, para que podamos contrarrestar la división interna en la iglesia, para que podamos contrarrestar el espíritu de competencia. Es cultivando la humildad que Cristo nos manda hacer y que Él mismo nos modeló en su palabra. Quiera Dios que este mensaje no caiga al vacío y que el Espíritu de Dios esté obrando en cada uno de nuestros corazones.